Este 14 de febrero no solo se celebra el Día del Amor y la Amistad, sino también el Día de Antofagasta y sus 145 años tras el desembarco de las tropas chilenas a este territorio en instancias previas a la Guerra del Pacífico. Un hecho que muchos antofagastinos desconocen y confunden con la fundación de la Perla del Norte. Bueno, Antofagasta este 14 de febrero tiene varias conmemoraciones. Una de ellas, que es la más conocida de la comercial, que es el Día de San Valentín, el Día del Amor o el Día de la Amistad, ¿cierto? Y que se confunde un poco con las celebraciones de nuestra ciudad. Tenemos el Día de Antofagasta, ¿cierto? Eso está implementado desde 1948 con Juan de Dios Carmona, en que buscaba unir el espíritu y luchador de nuestra gente desde aquí del norte, entendiendo que previamente estuvo la Guerra del Pacífico. Y ahí sí que tenemos una acción como, no es bélica en realidad, porque fue un desembarco pacífico en la reivindicación de la ciudad por las tropas chilenas, ¿cierto? Y luego en abril se declara la guerra, pero esto fue la previa. Pero muchos se confunden en esto en realidad, ¿por qué militar, por qué fue artificial en una época, por qué el Día del Amor, qué sé yo, pero al menos este 14 de febrero, en nuestra ciudad, tenemos estas tres fechas importantes, pero en definitivo podríamos decir que es el Día de Antofagasta. Según se explicó, esta confusión estaría directamente relacionada a la importancia que le dan los antofagastinos a las fechas. O bien como lo toman las diferentes autoridades, las diferentes instancias que nos convocan, ¿cierto? Podríamos hablar desde lo educacional hasta lo municipal. ¿Qué importancia le damos a las fechas o cuál es el arraigo que queremos transmitir con respecto a esto? Porque, por ejemplo, si nos comparamos con Tocopilla, ellos sí celebran su fecha de fundación. Más este 14 de febrero no es la fundación de Antofagasta. Antofagasta fue fundada un 22 de octubre de 1868, o sea, previo a la Guerra del Pacífico. Y fue durante administración boliviana. Entonces, como luego de la guerra se trató de cambiar incluso los nombres de las calles de estas ciudades que ya estaban formadas, como Antofagasta, Calama, Iquique, Arica, etcétera, que se anexaron luego que terminó la guerra, entonces por ahí se fue este tema. Frente a lo anterior, aparece el cuestionamiento sobre el vínculo de Antofagasta con su propia identidad histórica y el impacto de la multiculturalidad de las colonias extranjeras. De hecho, la identidad de Antofagasta es eso y mucho más. Es difícil decir que Antofagasta no tiene identidad. Desde los inicios, como hablábamos de Juan López, hablamos de la migración. Juan López fue el primer migrante chileno en estas tierras de la época moderna y hasta el día de hoy también seguimos con una migración a lo mejor distinta desde los sudamericanos, más que lo europeo en los inicios de Antofagasta, donde encontramos las colonias inglesas, alemanas, francesas y donde aportaron su cultura, sus construcciones, su idioma, sus tradiciones, ¿cierto? Y que hoy en día ha cambiado por otras razones y con otro tipo de migración. Pero eso es finalmente el patrimonio y la cultura y la esencia de nuestro Antofagasta, de siempre ser acogedor de varias entidades, etnias o culturas y que nos van construyendo al final cada día. Finalmente, si a usted le preguntan qué se celebra este 14 de febrero, la respuesta es el Día de Antofagasta tras la ocupación y anexión de nuestra ciudad al territorio chileno.